el nombre de nuestro Dios. Amén. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. De pie al leer este salmo vamos a decir: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el saltario, con el piano, vamos a ponerlo así, es más moderno, con el piano, el salterio, realmente con el arpa, con todas las cosas que podemos traer, con nuestras voces, con nuestras manos y lo más importante, con tu corazón, estemos levantando el nombre del Señor en alto, porque Él es digno de recibir toda alabanza en esta mañana. ¿Cuántos decimos amén? Y Señor, así queremos entrar con gozo, realmente con alegría, con el deseo, Señor, de que nuestras palabras aún lleguen hasta tu misma presencia, Señor. Sabemos que nuestras voces se unen con voces angelicales que están declarando tu santidad, tu amor y tu gracia y tu misericordia. Señor, en esta mañana declaramos que sobre esta congregación, Señor, está el mover poderoso de tu Santo Espíritu, y al poder abrir tu palabra, esa palabra va, es enviada y no vuelve vacía, así como dice tu palabra en Isaías. Señor, declaramos que esa palabra hoy, al ser pronunciada, transforma y cambia corazones. Señor, gracias porque podemos creer que tú eres un Dios de poder, que resucitas los muertos, que das vida a lo que no tiene vida, Señor, que liberas al cautivo, Señor, que rompes cadenas, Señor. Oh Padre, en esta mañana levantamos nuestras manos para decirte que te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor y vamos a entrar en alabanza. Amén. Amén. Sean todos muy bienvenidos y en esta mañana tomémonos este tiempo para alabar, para exaltar a nuestro Dios. Amén. Amén. Ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, puedo escuchar mi ser. Bendito Jesús. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Amén. Bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Todos juntos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor.
bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Lo crees? Dale un aplauso grande a nuestro Dios, a Jesús. Amén. Amén. Porque perfecto es el amor de Dios. Amén. ¿Lo crees en esta mañana? Canta con nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Amén. Gracias, Jesús. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en mí. Amén. Pusiste en orden todo el caos. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Amén. Gracias, Jesús. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. This is amazing grace. This is unfailing love, that you could take my place, that you could bear my cross, you could lay down your life, that I could be set free. Oh Jesus, I see for all that you've done for me. Amén. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por el perdón de pecados, por la salvación, por la vida eterna, Jesús. Gracias porque tus promesas son verdad. Son ahora y siempre. Amén. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Amén. Te adoramos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. ¿Tú le das las gracias a Jesús por lo que ha hecho en tu vida? Amén, amén, amén. Porque Él nueva fuerza nos da día a día, amén. ¿Tú crees en su misericordia? Amén. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Amén. Gracias porque nunca fallas, Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Tú eres infinito. Dará por siempre nuestro fuerte libertador. Más fuerte. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito
we, your name is defender of the weak, the comfort, if not inside, poder estar junto a los pies de Jesús. Y en esta mañana te invito que adores de nuestro Padre y le digas, te necesito, te necesito. Piensa que no hay cosa mejor que poder estar junto a sus pies y decirle que lo necesitas, que necesitas que sus misericordias se renueven todos los días, que necesitamos fuerza. Amén. junto a tus pies quiero posar. Por tu amor, déjame llevar junto a tus pies. Nuestra cabeza, alma y mi ser, tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies. Junto a ti. Junto a tus pies, paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Tu voz atraviesa junto al Maestro me quiero decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti.
Señor. Te amamos, papá. Amén. Hermoso estar a tus Dale pies. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, ver que mi corona es estar junto a ti. Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Aleluya. Saber que mi corona es estar junto a ti. Glorioso eres, Señor. Te amamos, papá. Te amamos. Te alabo, Señor. Poderoso Rey. Recibe nuestra alabanza, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande para tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Diga al Señor. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande Dile a tu papá. que estar a tus Sí, Señor. pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Santo, santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Amén. A ti sea la gloria y el honor, alabanza y poder en esta mañana. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Aquí habita en las alturas y en la santidad, con el Espíritu para hacer el espíritu humilde y para vivificar Son sea la gloria. Por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la tierra, su nombre es el santo. Y en la con el pecado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, alabanza y poder
alguien reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Alguien reina por los siglos y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Santo es. Aleluya. Dale un aplauso, porque su nombre santo es. Dale un aplauso más fuerte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Seguimos así con esa declaración. Santo, santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso. Y tomemos asiento un minutito. Vamos a hacer algo muy especial en unos minutitos. Vamos a seguir declarando esa hermosa proclamación de la santidad de nuestro Dios. Y realmente reflejar unos minutos en lo que Él hizo por ti y por mí. El costo de nuestra salvación. A veces la tomamos muy ligero, decimos gracias Señor por lo que hiciste, pero entremos en un pensamiento que el Rey de Gloria, el Dios creador de todas las cosas, vino, se hizo un ser humano, y no solamente se hizo un ser humano, sino vino y entregó su vida por rescate de la tuya. Y nosotros en esta mañana vamos a meditar unos minutos en lo que es el sacrificio de nuestro Rey. Vamos a declarar que al abrir esas puertas de los cielos, Él vino y te abrió las puertas de los cielos a ti. Cuando Él dijo, yo vengo y pongo mi vida y nadie me la quita, Él dijo, yo también tengo el poder para volverla a tomar. Y en esta mañana, cuando Él dijo esas palabras, tu vida y mi vida también fueron transformadas. Porque nosotros somos resucitados con el poder de Jesús y con la muerte y lo que Él pagó en el Calvario, con esa sangre que fue derramada por tu pecado y por mi pecado, nos reconcilió con Dios. ¿Cuántos decimos qué hermoso es eso? Y realmente cuando miramos con nuestros ojos y vemos la relación que ahora podemos tener con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios que tiene oídos y escucha tu clamor. Él escucha lo que hemos acabado de hacer en alabanza y proclamar esas cosas hermosas. Él ha escuchado eso hoy en su presencia. Y nosotros tenemos ese privilegio realmente de ver lo que el Señor hizo por nosotros y también de recibir ese perdón, ¿no es cierto? Y vemos que el Señor no vino tampoco cuando Él podría venir y decir, bueno, yo voy a pagar por el pecado, pero Él vino y dejó que su cuerpo fuera destruido hasta realmente ni reconocimiento, dice la palabra. Cuando vos ves que los latigazos que le dieron al cuerpo físico del Señor realmente los disfiguró, dice por las llagas de sus espaldas, por las arrancadas de su barba, por los golpes que le dieron, por esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza, Él estaba diciendo, yo te amo a ti. Tú vales esto. Tu valor es más grande que mi dolor. Y aun cuando Él estaba llorando en la oración de Señor, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y gracias porque esas manos se dejaron clavar en ese calvario. Gracias porque ese costado fue abierto con esa lanza. Gracias porque esa sangre fue derramada por la redención de nuestras vidas. Y nosotros tenemos vidas porque Él nos dio esa vida. Y cuando vemos ahí lo que pasó ahí en la declaración del profeta Isaías, vemos la descripción de la crucifixión antes que había ni el pensamiento de crucifixión. Viene la palabra describiendo, Él dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas
fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos dicen yo soy sano en el nombre de Jesús? Y a veces lo aplicamos eso a la sanidad física, que es hermoso proclamarlo, pero realmente es la sanidad que trae vida. El Señor dijo, yo voy a dejar que mi cuerpo sea molido por tus pecados. Y cuando agarremos estos símbolos, que lo vamos a hacer en un minuto ahí, y vamos a ver, porque Él dice hacer esto en memoria de mí, y lo vamos a hacer recordando. I urge you, I encourage you, que estemos mirando para atrás y miremos a nuestro Salvador como Él sufrió por nosotros. Pero después no nos quedemos ahí, porque no es una historia triste, sino es una historia de victoria y poder. Porque esa tumba no lo pudo retener. Él resucitó con poder y gloria. Y Él está aquí en nuestro medio, su palabra así lo dice. Y cuando nosotros estamos abriendo esta palabra, así como lo dijimos al principio, el versículo 11 del capítulo 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. ¿Cuánto declaramos eso en esta mañana? La palabra de Dios no vuelve vacía en esta mañana. Va a ser lo que dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en esta mañana, al hacer este reconocimiento de lo que es los símbolos del participar en la cena del Señor, los requisitos para participar en la cena del Señor, estar a la mesa del Rey, realmente es el requisito de conocerlo como Salvador. Y ahí en Corintios nos dice, vamos a leer eso y le voy a pedir al pastor Carlos que se prepare para distribuir los símbolos del pan y la copa, pero vamos a leer ahí en 1 Corintios el capítulo 11, que nos describe el apóstol Pablo, realmente relata lo que el Señor Jesucristo lo dijo Él mismo en Mateo y en Lucas y en Juan y diferentes escrituras que podemos ver ahí, pero el requisito de participar, porque el apóstol Pablo dice, no tomemos la copa indignamente. Ahora revisa tu corazón, revisa tu mente, y queremos obviamente estar limpios ante la presencia del Señor. Y el Señor dice, si venís y confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que no es que no puedo venir porque estoy lleno de pecado, es si no has reconciliado tu vida con Jesucristo. Si Él no es tu Salvador, no participes de la cena, porque la palabra dice que tomamos juicio con eso. Así que si has participado, te animo que participes en esta celebración tan hermosa. Y perdón que me fui a 2 Corintios, por eso no veo el versículo que quiero leer. Pero es tan hermoso ver lo que el Señor quiere que hagamos. Y dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber ceñido, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y después dice una proclamación tan hermosa, porque dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que vemos el evangelio completo ahí, vemos la vida de nuestro Rey como el niño en el pesebre, ¿no es cierto? Él vino a este mundo. Vemos el poder de su vida y de lo que Él hizo a través de la vida y de lo que Él quiso hacer con el salvación. Vemos el poder de la resurrección que está ahí, porque Él dijo, yo vengo pronto, así que Él está vivo y Él viene muy pronto a buscarnos como iglesia. Amén. Así que participemos del pan. Vamos a, si lo distribuiste, o vamos a pasar y recoger este símbolo, que es un símbolo tan hermoso. Realmente es un símbolo de decir, este cuerpo realmente que fue molido, pero a la misma vez vemos las profecías que fueron declaradas sobre Él
Y las profecías dijeron que ni un hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado. Y qué hermoso que podemos ver que aún en la cruz del Calvario, cuando estaban rompiendo los huesos a los otros que estaban colgados a su lado, a él no le tocaron sus huesos. Porque la escritura ya venía declarando que él iba a ser molido, su cuerpo por nosotros, pero también iba a cumplir cada profecía hasta el último punto. Y sabemos que hay más de 300 profecías que el Señor Jesucristo cumplió en su vida. Es algo que realmente no nos tiene que entrar duda que Él es quien dice que Él es. Amén. Y cuando estamos acá realmente honrando este sacrificio, este momento de santidad realmente en la presencia de Él, pensemos, como dijimos, el nuevo pacto. Qué hermoso es que no estamos bajo la ley. ¿Cuántos dicen, oh, I'm glad about that? Porque siempre vamos a quedar cortos bajo en la ley. El Señor dijo, yo vengo a cumplir y vengo a satisfacer todos los requisitos de esa ley. Y por eso nosotros podemos gozar de esta comunión con Él ahora. Meditemos un ratito en lo que es la presencia de nuestro Rey. Meditemos un ratito en lo que dice la palabra y a uno de los himnos viejos que cantamos a veces, en la cruz, podemos mirar a nuestro pecado ahí. Doy a Jesús, dice, mis culpas Él las llevó ahí. Y podemos declarar que a través de este nuevo pacto tenemos una nueva relación con nuestro Dios. Y declaramos eso en esta hermosa mañana. Gracias. Levantemos así el símbolo del cuerpo y vamos a todos juntos participar en un momento, pero como hemos leído, Señor, gracias porque podemos mirar, podemos ver con nuestros ojos de fe, Señor, mirar para atrás y ver, Señor, ese sacrificio tan costoso que te llevó a esa cruz. Señor, realmente en esta mañana estamos agradecidos, Señor. Nos queremos realmente postrar ante tu presencia como te acabamos de escuchar en canto, Señor. Queremos estar arrodillados, postrados, Señor, declarando que tú eres nuestro Dios. Y, Señor, a ver este cuerpo que fue molido por mis pecados, solo puede salir gracias de mi boca. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por mí. Y gracias porque este pacto nuevo es efectivo hoy para cualquiera que quiere recibir ese perdón, Señor. Gracias, Señor, al participar de este cuerpo, de este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo, Señor. Declaramos que el poder de ese pacto nuevo se hace real, Señor, en cada persona, en el nombre de Jesús. Asimismo dice la palabra que tomó la copa y también es el símbolo del nuevo pacto, ¿no es cierto? El pacto tenía que ser sangre derramada y vemos que el Señor derramó su sangre preciosa. En esta mañana declaramos que esa sangre nos cubre de todos nuestros pecados, amén. Y nos da entrada a la presencia de un Dios vivo y poderoso. Señor, así declaramos este pacto nuevo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra redención y en ti tenemos, Señor, toda nuestra confianza. Gracias por lo que tú haces. Gracias por la herencia hermosa que tú has prometido a tus hijos, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos gracias? Gracias, Señor. Como que da ganas de cantar eso. Nosotros no lo vamos a cantar, pero da ganas de cantar ese corito que dice gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por Él, por mí. Y estamos con ese deseo de seguir celebrando y de participando en lo que es el resto del servicio, de estar realmente enfocados en lo que el Señor va a traer acerca de su palabra. Queremos también participar con la parte de la oración, que es parte de lo que hacemos, es traemos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, es parte de lo que nosotros decimos, gracias, Señor, por lo que tú has hecho.
y es parte, como te digo, de la adoración. No es parte de algo que es forzado ni algo que el Señor dice, Él ama al dador alegre. Así que si tú quieres participar en traer diezmos y ofrendas al Señor, ahí van a estar pasando eso ahí en unos minutitos. Y es hermoso estar en la casa del Señor y es lindo realmente proclamar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho realmente es algo profético, como lo hemos visto. Nosotros, como este grupo local, estamos anunciando la venida de nuestro Rey. Y qué hermoso que es eso, amén. Tú participaste en eso y vas a estar registrado en los logs del Señor Jesucristo, ahí cuando Él está anotando las cosas que nosotros hacemos, porque Él dice que aún nuestras oraciones son anotadas ahí. Así que esta semana tenemos, no sé si tenemos ahí los anuncios, vamos a recoger la ofrenda y antes de terminar vamos a orar por esa ofrenda, vamos a declarar que el Señor hace lo que Él quiere con eso, ¿no es cierto? Y vamos a hacer eso, pero mientras vamos a estar también mirando, este viernes está Youth Night otra vez, ¿no es cierto? A las 7:30, amén. Y vamos a estar acá desde las 7:30 hasta las 10, así que le pedimos a los papás que las traigan y lleven a los muchachos que vienen a participar y que estemos aquí para apoyar a nuestros jóvenes. ¿Cuántos decimos que necesitamos apoyar y realmente invertir en la vida de nuestros jóvenes? Y el sábado, ayer tuvimos un tiempo lindo con las muchachas. Acá pude tener el privilegio de estar un ratito con ellas. Hablamos de cosas hermosas. Ellas participaron, realmente hicieron preguntas, contestaron cosas lindas y están siendo, yo les digo, padres, que es bueno invertir porque invertir su tiempo en traer y venirlas a buscar porque están recibiendo palabra del Señor y también recibiendo una amistad que es sana, una amistad que necesitamos tener, la comunión los unos con los otros, amén. Así que 7:30 a las 10 y también los hombres, yo creo que vamos a hacer un share del lugar hoy, este viernes, ¿eh? El 28 también tenemos la reunión de hombres aquí. Vamos a estar participando de un estudio nuevo. Kingdom Man se llama el estudio. Está el pastor Carlos que va a entregar esa palabra con los hombres. Y vamos a tener un tiempo de fellowship y de ver cómo nos ponemos y somos los hombres que Dios nos llama a ser. Amén. El que está enfrente de la familia, el que está llevando el cargo que Dios nos hace y nos hace como hombres de la familia. Las responsabilidades que tenemos. También tenemos visitas en esta mañana. Tenemos José Sánchez, lindo verte, hace un montón de tiempo que no nos vemos, te bendecimos, y Ismo que estuvo acá el miércoles. No sé si hay otra persona acá que viene por primera vez hoy. Estamos todos de casa, amén. Pero qué lindo es ver y reconocer que el Señor tiene cosas lindas para nosotros en este día y vamos a seguir declarando eso en el nombre de Jesús. Así que si pasamos con las ofrendas, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Pastor Carlos para que pueda traer la palabra del Señor. Señor, nuevamente te agradecemos, te damos gracias, Padre, porque lo de recibido de tu mano, Señor, entregamos para ti, Señor, y para tu reino. Señor, que esto sea usado y multiplicado para aún alcanzar a personas que nosotros ni aún conocemos, pero tú sí los conoces. Señor, que nuestras ofrendas y nuestros diezmos sean de bendición y de honor a tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Carlos. Muy bien, muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos y hoy día no va a haber PowerPoint, pero tenemos todos Biblias, electrónica, en papel, listos para poder meditar en la palabra de Dios. Y hemos estado meditando en el capítulo 5 de Mateo, que habla del Sermón del Monte, y vamos a continuar un poquito más meditando sobre eso, sobre la palabra de Dios. Siempre lo animo a que traiga un cuadernito, un lápiz o que haga sus notas ahí en el teléfono, que meditemos y que después del servicio pueda revisarlo, pueda reverlo en su casa, ¿cierto? Vamos a orar, pedir la dirección a Dios. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, que es tu día, Señor, el día que hemos separado para venir a
alabarte, a bendecirte. Y ahora, al abrir tu palabra, Señor, pedimos que tú hables a nuestro corazón, oh Dios. Dame la capacidad en ti, oh Dios, para poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón. Y para que tu palabra, Señor, produzca, como ya leímos, el fruto por el cual es enviada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Este es el escenario. Mateo capítulo 5, como todos conocen, el Sermón del Monte. Jesucristo se sienta, dice que, capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces nos muestra este escenario. Está Jesucristo, hay una multitud de personas y también están sus discípulos. Y Jesucristo le empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, y todas las bienaventuranzas que él viene hablando de lo que es las bienaventuranzas de Jesucristo. Versículo 13 dice que va a hablar de los creyentes que son sal y luz, que son sal y que también son luz. Y yo quiero arrancar en el versículo 17, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y vamos a tratar de desarrollar hasta el versículo 26. Así que vamos a, todos atentos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y esta es la palabra que Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, que es la palabra más chiquita, ni una tilde, que es lo más minucioso, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿En cuál estamos? ¿En el primero o en el segundo? En el que quebranta el mandamiento, por muy pequeño que sea, y lo enseña así, se dice que será llamado ¿qué? Pequeño en el reino de los cielos. Pero está el otro que el cual lo hace y lo enseña y dice, wow, ese va a ser un grande en el reino de los cielos. Y este es el versículo que yo quiero hacer el énfasis, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense este escenario que está. ¿Se acuerdan quién estaba en el Sermón del Monte? Estaba la multitud, estaban sus discípulos, y estaban los fariseos, estaban los escribas. Y estas son las palabras que anuncia Jesucristo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted se puede imaginar ese escenario? Con toda esa multitud, con todos los discípulos, los escribas, los fariseos, que habían sido personas que habían sido dedicadas, apartadas, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder analizarla. Y está diciendo Jesucristo, si no fuera su justicia mayor que la de ellos, ¿no entrarán en el reino de los cielos? ¿Podemos captar esa imagen? En este contexto está escrito lo que Jesucristo está diciendo. En medio de una multitud, en medio de sus discípulos, en medio de fariseos y escribas. Ahora, tenemos que analizar, bueno, ¿cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? Y eso es lo que vamos a analizar. Porque acá nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo quiero entrar en el reino de los cielos. Y yo necesito saber cuál era la justicia de ellos. ¿Listo para la palabra? Vamos a ver, Mateo capítulo 23, todo el capítulo le está hablando a los escribas y los fariseos. Pero yo voy a leer un par de versículos como para poder entender cuál era su justicia. Podemos ver también qué es lo que significa justicia, porque también está bueno saberlo. Justicia dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o merece. Eso es lo que es justicia, un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o merece.
Muy bien. Entonces vamos a ver cuál era la justicia de estos fariseos y escribas. Y vamos a ir viendo por medio de la palabra, capítulo 23, dijimos Mateo, versículo 23. Y empieza con un ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y dice una palabra, dice hipócritas. Porque diezmás la menta y el eneldo y el comino, y dejás lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La primera cosa que le está diciendo es que ellos estaban diezmando el eneldo, el comino, eran las semillas más chiquitas. Hasta de eso ellos venían y diezmaban. Y Jesucristo le dice, era necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Pero ¿qué es lo que era lo más importante? Acá dice la palabra de Dios, lo más importante de la ley, ¿qué es lo que era? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos, que colás el mosquito y tragás el camello. Ellos podían diezmar hasta lo más mínimo, hasta lo mínimo de las semillas. Pero acá Jesucristo le está diciendo que son ciegos, guía de ciegos, que colás el mosquito y tragás el camello. Podían colar lo más diminuto, pero se estaban tragando lo más grande. Estaban cometiendo errores enormes, pero estaban colándolo bien pequeñito. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, versículo 25, hipócritas, porque limpiás los de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estar llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostrás justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué palabras durísimas. Unas palabras que cuando uno las escucha, dice, wow, Señor Jesucristo. El miércoles arrancamos diciendo no queremos vivir una religión, queremos vivir a Jesucristo. No queremos cumplir con un checkmark. Hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá, ya estoy bien. Queremos vivir a Jesucristo y queremos que Jesucristo siga transformando en nosotros nuestra vida. Jesucristo no ha terminado con ninguno de nosotros. Estamos en proceso. La palabra de Dios nos dice que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra que va haciendo, la va perfeccionando hasta el día en Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la justicia de los fariseos? Dice que la justicia dice que querían ser vistos por los hombres. Mirá qué bien me porto, mirá qué bien me visto, mirá qué bien hago las cosas. El fariseo básicamente lo que me enseña la palabra de Dios es puro externo. Ese es el problema, que todo es externo, que todo es apariencia. Si yo muestro que trato muy bien a mi señora, pero cuando llego a casa la maltrato, aparentando algo que probablemente en la realidad no sea así. Hay una apariencia, sí, mi amor, se trata acá, te traigo un cafecito, pero probablemente cuando voy a casa, si no sigo con lo mismo, estoy aparentando algo que no es. Y eso es lo que está hablando. Fíjense la diferencia que continuamente que vamos a hablar, habló del vaso, habló del plato, ¿cierto? Habló de los sepulcros blanqueados, todo por fuera, todo es apariencia, todo es, hey, mirá qué bueno que soy, mirá las cosas que yo hago. Jesucristo es totalmente diferente. Jesucristo empieza trabajando de adentro para afuera. Es la gran diferencia
que Jesucristo por medio de su Espíritu Santo puede producir en nosotros cambios que nosotros no podemos hacer, que no podemos cambiar. Pero Él por medio de su Espíritu Santo va transformando y dice que somos transformados de gloria en gloria. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que Dios puede transformar el corazón del hombre y de la mujer. Hay cosas externas, hay cosas internas. Jesucristo empieza trabajando de adentro para afuera. Y lamentablemente todos nos vemos afectados de alguna manera con la religiosidad. Muchas veces entramos en rutina, muchas veces entramos en situaciones que, no, voy a hacer esto porque tengo que hacerlo. Y vamos perdiendo la relación que tenemos que tener con Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. En el mismo capítulo 23, le sigue hablando porque estamos analizando cuál era la justicia de ellos. Capítulo 23, versículo del 1 al 5 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuevamente, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filisteas y extienden su fleco de sus mantos. Nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Apariencia, ¿para qué? Para ser visto por los hombres. Mirá, yo soy una buena persona. Vos tenés que ver que yo soy una buena persona. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 16. Vamos a ver el versículo 13 al 15. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. El contexto que está hablando de la mayordomía. Y entonces, versículo 14, fíjense, dice: y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran, ¿qué? Avaros, y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que para los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces podemos ver cuál era la justicia de ellos. ¿Cuál era la justicia de ellos? Versículo 15: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos. Es como cuando yo empiezo a hablar conmigo mismo. No, vos, Carlos, sos un tipazo. Sos una buena persona, hacés las cosas bien, vamos para adelante. Consigo mismo. Eso es lo que hacían ellos. Pero nuevamente, ¿para qué? Para ser visto delante de ¿quién? De los hombres. ¿Pero qué es lo que dice Jesucristo? Pero Dios ve lo profundo, Dios ve lo interno y sabe lo que hay en vuestros corazones. Entonces podemos ver que estos fariseos y escribas lo que querían era una apariencia. Mírame, querían ser vistos por la gente. Un poquito más adelante, en el capítulo 18, es bien representativo, y este es justo el versículo que no encontraba el miércoles y ahora lo quiero leer. Capítulo 18, fíjense, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y desmayar. Pero nada más que yo tengo que empezar en el versículo 9. Vamos al versículo 9. Dice: y a unos que confiaban ¿en qué? En sí
mismo. ¿En quién confiaban? ¿En Dios? No, no, no. En sí mismo, ¿como qué? Como justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿quién era? Un publicano. Un publicano realmente era alguien, de alguna manera, que no bien visto. ¿Por qué no bien visto? Porque era una persona que había salido dentro del pueblo de Israel, el cual cobraba el tributo para César. Y no solamente que cobraba el tributo para César, sino que le ponía la comisión. Entonces un publicano era como decir alguien como de alguna manera despreciable, como diciendo, este es de los mismos nuestros, nos viene a cobrar, y no solamente que nos cobra, sino que nos pone el plus. Y ese es el publicano. Imagínense la comparación que está haciendo. Un fariseo, que eran los dedicados, los separados, los consagrados, a un publicano. Y entonces le sigue refiriendo esta parábola. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo. No oraba a Dios. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pobrecito el publicano. ¿Cómo me va a comparar con un publicano? ¿Sabes quién soy yo? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano, hasta de la semillita más pequeña. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, fíjense las palabras que él decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo necesito de la ayuda de un Salvador. Yo necesito del perdón de Dios. Yo necesito del amor de Dios. El otro oraba consigo mismo. O sea, mira lo que hago yo diezmo, yo soy una buena persona. Pero el publicano decía estas palabras, Dios, sé propicio a mí, pecador. Necesito un Salvador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué lección? ¿Qué lección que tenemos nosotros hoy día? De no poder tener la justicia, la misma justicia que ellos tenían. Una justicia de apariencia, una justicia de hablar solos, una justicia de tirarse flores ellos mismos, sino de poder tener esta justicia que tuvo el publicano. Dios, sé propicio a mi pecado, perdóname, yo te necesito a ti, oh Dios. Vamos a ir a la justicia nuestra. ¿Cuál es nuestra justicia? Vimos que la justicia de los publicanos, de los escribas, es una apariencia, es poder ser visto, es poder aparentar. Vamos a ver cuál es nuestra justicia. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer el versículo del 30 al 33. Y hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles, quiénes son los gentiles? Nosotros, los que pertenecíamos al pueblo de Dios, a los judíos. Dice que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nuestra justicia es Jesucristo, nuestra justicia es por la fe, por lo que hemos celebrado hoy día. Hoy día celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es mi justicia? Esa es mi justicia. Fíjense en que ¿cómo sería nuestra oración cuando venimos delante de Dios? Señor, vengo delante de ti, esta semana anduve muy bien, me porté muy bien,
no hice esto, no hice lo otro. Fíjense la oración que podríamos hacer. Nosotros vamos a entrar por la conducta que tuvimos, o vamos a entrar por el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuál es nuestra justicia? Jesucristo. Él es nuestra justicia. Entonces dice, de los gentiles que iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué? Por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32, y dice la respuesta, ¿por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué no pudieron llegar? Porque iban, ¿por qué? Por la ley de las obras. Es como decirle a Jesucristo, Señor, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer solo. Déjame que yo lo hago. La pregunta es, ¿yo lo puedo hacer solo? La respuesta es no. La respuesta es no. No lo puedo hacer solo. Entonces dice que Israel, ¿por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuánto hemos creído en él? No somos avergonzados. Yo estaba, cuando estábamos adorando, yo lo que pienso, digo, gracias Señor porque puedo ser recibido en tu presencia. Gracias porque me siento perdonado, porque me siento justificado, porque me siento en paz, porque puedo adorarte, porque puedo bendecirte, porque quiero seguir creciendo en ti. Es la libertad que da el Espíritu Santo de Dios, de poder disfrutar de la presencia de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Y esa es la justificación, que no somos condenados. La condenación fue sobre Jesucristo. Y ese es lo hermoso del Evangelio, que es poder de Dios. Un poquito más adelante, capítulo 10 de Romanos. Seguimos en el mismo, ¿cuál es nuestra justicia? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es Pablo hablándole a los romanos. Por Israel es que es para salvación. Pablo oraba para que los israelitas pudieran ser salvos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen una pasión, tienen un deseo, tienen un celo de Dios. Pero fíjense qué es lo que pasaba. Pero no conforme a ciencia, no correctamente, no está dirigido con los parámetros que Dios puso. ¿Cuál fue el parámetro? Jesucristo, nuestra justificación. Entonces no está basado, tiene un celo, tiene una pasión, tiene un deseo, pero no está bien encaminado. Ellos están diciendo, no, es que yo lo puedo cumplir, yo lo voy a hacer, yo voy a cumplir las obras de la ley, pero no podemos. Entonces dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué? Establecer la suya propia. Yo pienso que más claro es imposible. No se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el problema es que no las podemos hacer. Ese es el gran problema. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, porque quiero que pasemos por la Biblia para poder poner las pautas. Y fíjense cómo arranca Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle ¿qué? Las mismas cosas. Porque si leemos esto y después lo comparamos con Romanos capítulo 9, capítulo 10, van a ser ¿qué? Las mismas cosas. Pero fíjense por qué. Y para vosotros ¿qué? Es seguro. Se lo escribo una vez, 2 veces, 3 veces, las mismas cosas, pero no se hagan problemas, ¿saben por qué? Porque a ustedes le da seguridad a eso, le da confirma. Y fíjense la advertencia que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de lo que mutilan del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo, dice Pablo, aunque yo tengo en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empezando el repertorio, Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Ese era todo el background de Pablo. Versículo 7, pero fíjense lo que él dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo todo, ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ¿qué? Mi propia, ¿quién tenía la propia justicia? Los fariseos tenían su propia justicia, pero Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino ¿por qué? Por la que es por la fe de Cristo, la justicia que ¿qué? Que es de Dios, nuevamente ¿por qué? Por la fe. Nuevamente confirmando lo que está diciendo la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a empezar leyendo del versículo 17, que es un versículo que es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo hermoso del Evangelio, que puede transformar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro trabajo. Eso es lo que amo de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, que va a transformar mi vida, que no es una religión, que es una relación con Él. Todo esto proviene de Dios. Dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, que
reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Nuevamente nos habla de ¿qué? De la justicia de Dios. Yo no puedo ser justificado porque me porté bien. Yo soy justificado porque Cristo Jesús pagó mis pecados y me dio vida juntamente con Él cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Esa es la justificación. Gálatas, capítulo 2. Fíjense que cuando uno habla de todas estas cosas, acá Pablo le va a hablar a Pedro, sí, al apóstol Pedro, pero le va a hablar con unas palabras duras a Pedro, porque dice a Pedro que no andaba, que tenía un espíritu de condenación y que estaba queriendo traer a los que se habían convertido al evangelio, los quería judaizar. Y le dice, Pedro, vos estás mal. Y eso, por eso, cuando hablamos de este tema, ¿quiénes pueden estar libres de la religiosidad? Cuando empezamos a perder la relación con Dios, yo le puedo asegurar que empezamos a vivir una religión, porque estamos sacando la esencia, y entonces nos empezamos a poner de una manera, hice esto, hice lo otro, ya leí mi versículo del día, ya leí mi devocional, entonces ya cumplí. Pero si estoy perdiendo la relación con Dios, la comunión con Dios, me estoy desviando. Y entonces Pablo le va a escribir en Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo del 11 al 16, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¡Wow! Pablo no se medía con nadie. Cara a cara, porque era ¿de qué? De condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan quién era Bernabé? Bernabé era una columna de la iglesia, Bernabé era alguien bien sólido, pero también Bernabé se vio atraído a esta situación. Fue también arrastrado, ¿por qué? Por la hipocresía de ellos. Ya están pareciéndose a quién? A los fariseos, ¿cierto? La hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, no se midió Pablo, se lo dijo delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, nuevamente, ¿qué dice? No es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿por qué? Nuevamente, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, ¿qué es lo que dice? Nadie será justificado. Yo pienso que en estos momentos no le debe quedar ninguna duda ya de la justificación. Saltemos al versículo 20-21. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vive qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Presta atención al versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, la gran pregunta, entonces, ¿por demás murió Cristo? Entonces, ¿para qué murió Cristo si yo puedo cumplir con la ley? ¿Para qué? Si yo lo puedo hacer. El problema es que yo
no lo puedo hacer. Entonces vimos la justicia de los fariseos, de los escribas, y vimos nuestra justicia. Nuestra justicia es por la fe en Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para poder ser justificado, recibir esa gracia de parte de Dios y poder ser perdonado, justificado, bendecido por la gracia de Dios. Ahora quiero volver a como, esta es la introducción, perdón, fue un poquito larga. Vamos a Mateo capítulo 7 para poder seguir con el tema. Se ríen, pero es verdad, ¿eh? Entonces, Mateo capítulo 5. No, capítulo 5, perdón, que era el seguir con el tema. Mateo capítulo 5. Entonces vimos, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Que básicamente vimos lo de los fariseos, los escribas y nuestra justificación. Ahora fíjense, dice versículo 21, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio? Las palabras de Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, nos adelantamos en recoger la ofrenda y los diezmos, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último peso. Muy bien, fíjense, ¿qué es lo que decía la ley? La ley decía, no matarás. Pero nada más que siempre los judíos, ellos tenían un libro, el Talmud, y siempre le escribían algo más. Porque mata va a ser culpable del juicio. La ley decía, no matarás. Pero fíjense lo que Jesucristo dice. Acá vamos viendo lo que es la apariencia y vamos viendo hasta dónde Dios va a entrar, donde Jesucristo va a entrar. Jesucristo va a entrar en el corazón, en lo de adentro. Fíjense que los fariseos decían, bueno, yo no he matado a nadie, pero le daba la libertad de poder enojarse, de poder maldecir, de poder decir cualquier tipo de cosa, pero delante de la ley, ¿qué es lo que decía? Yo no he matado. Por eso Jesucristo va, no solamente, la ley dice, no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ¡opa! Pará, porque eso está bien cercano a mí. Porque eso es algo cotidiano de todos los días que yo me puedo enojar. Entonces ya como que, wow, Señor Jesucristo, ya como que pusiste, digamos, a una postura que ya me está tocando a mí también. Pero entonces los fariseos decían, no matarás. Yo puedo hacer cualquier cosa, mientras no lo mate, está todo bien. Pero Jesucristo va, no te enojes con tu hermano, no le digas fatuo. Se nos complica el asunto ahora. Entonces fíjense en esto. El mandamiento decía no matarás. Y entonces vemos que es la culminación. Si vos te enojás, va a haber un proceso del enojo. Y el enojo, si realmente no lo resolvés rápido, ya vamos a leer unos versículos de lo que habla del enojo, el enojo empieza a conllevar una situación que su fin puede ser la muerte. Entonces, el fin es la muerte, pero Jesucristo va a lo que dice la palabra de Dios, que las pequeñas zorras echan a perder todo el campo. A lo pequeñito, empezó por un enojo y terminó con una muerte. Ese es el inicio. Ahora
probablemente tengamos una pregunta, ¿acaso no me puedo enojar? Sí. Te pongo algún versículo, dice, airados, ¿pero qué? Pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que solucionalo. Pero entonces Jesucristo va al comienzo, al inicio, un enojo, donde puede empezar a desarrollarse de tal manera que termine en muerte. Y yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, que está bien figurado como para poder ver este proceso de que puede comenzar con algo pequeño, pero puede terminar con algo grande. Se me había perdido Santiago. Ahí está, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Nos está hablando de la tentación. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos al versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cierto? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces está diciendo que la tentación, primero que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y nos está diciendo acá que cuando uno es tentado, dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Es el proceso, es el enojo. Entonces empezaste con el inicio y se fue desarrollando y dice que concibió, como si está hablando de la mujer cuando va, Dios va formando el bebé. De eso está hablando, de un tiempo, de un periodo de tiempo, y dice que se da a luz el pecado, y después que se da a luz el pecado, ¿qué es lo que pasa? La muerte. Este es el proceso. Por eso Jesucristo dice, matar, pero yo os digo, el que se enoje, del inicio. Muy bien, aclarando ese proceso que va tomando esto, vamos a ver algunos ejemplos. Ya vamos a ir más rapidito. Génesis, y después terminamos en Apocalipsis. Yo pensé que iba a decir un grito de júbilo, algo contentos, algo. Génesis capítulo 37, los hermanos de José. No se haga problema que vamos a leer unos 3 versículos. Pero fíjense lo que ocurre. Génesis capítulo 37, versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos de José, José el soñador. Vamos al versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Os enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Todos conocemos la historia de José, ¿cierto? Versículo 18. José va a darle los alimentos a los hermanos, dice, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Sucedió algo y empezó. Del enojo, ¿hasta dónde llegó? Hasta la muerte. Vamos a otro ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, vamos a ver lo que pasó con Saúl y lo que pasó con David. Capítulo 18, versículos 8 y 9. Fíjense el versículo 7, pongamos el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles
y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Una canción que fue terrible. David mató a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000. ¡Wow! Se enojó Saúl. ¡Wow! A este no le falta nada más que el reino. Vamos al capítulo 20, versículo 30 al 33. Entonces está Saúl hablando con su hijo Jonatán. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has escogido al hijo de Isaí para confusión tuya, para confusión de la vergüenza de tu madre? Versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ¿qué? Ha de morir. Versículo 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Dónde arrancó? En el enojo. La Biblia en Efesios capítulo 4, y ahora sí ya estamos cerrando, Efesios capítulo 4, nos va a decir estas palabras que estábamos diciendo anteriormente. Fíjense lo que dice, versículo 26 y 27. Airados, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Porque realmente cuando damos lugar al diablo, de algo, de un enojo que se pudo solucionar, termina en algo feo. En el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Salmo 37, de veras que ya estamos terminando, de veras que ya estamos terminando. Salmos 37, el lonche, claro. Versículo 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Quítese, dejemos, ¿qué cosa? La ira, y desechemos, ¿qué? El enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Último versículo, ahora sí. Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. El gran título que dice: amémonos unos a otros. Capítulo 13, versículo 8 y 9. Y dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo lo invito a que nos pongamos de pie. Espero que la palabra de Dios haya sido claro para ustedes de cuál es nuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Jesucristo, Él es nuestra justicia. Nosotros no podemos hacer de ninguna manera algo para poder ser justificados. Dios empieza orando desde lo más profundo del corazón, de adentro hacia afuera. Y Dios quiere seguir trabajando en cada uno de los que tenemos un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo va a despreciar. Y yo quiero que Dios siga obrando en mi vida y siga transformando y siga cambiando y siga moldeando. Y quiero conocerle aún más y poder seguir en el crecimiento de la fe, en la madurez de la fe. Jesucristo va directo al corazón. Hay una palabra que siempre me llamó la atención, que usted después la puede buscar en su casa. Está en Isaías 29, versículo 13, y dice: este pueblo, dice, de labios me honra. De hablar ellos me honran, pero su corazón está lejos. Y vamos a rogarle a Dios que realmente nuestro corazón esté cerca de Dios. Que estemos realmente dispuestos a poder seguir en este proceso de la fe, del crecimiento, de la madurez, del poder amarlo, de poder crecer juntos, de poder traer otras personas para que conozcan la gracia, la justificación y que puedan acompañar a poder realmente impartir el Evangelio de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos siga acompañando, que nos siga dirigiendo. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias porque realmente discierne las intenciones de cada corazón, oh Dios. Y no queremos entrar en la religiosidad, oh Dios. Y te pedimos perdón si hemos entrado, Señor. O si en muchas áreas de nuestra vida todavía siguen como haciendo un checkmark, una lista, como que ya hice esto y ya hice lo otro, Dios. Y vamos perdiendo la comunión contigo. Vamos perdiendo la relación que hay contigo, Dios. Te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, que traiga luz a nuestra vida, Señor. Que podamos tener un corazón sensible delante de tuyo, Señor. Que podamos entender tu palabra. Señor, danos ojos para ver, danos oídos para escuchar. Y danos un corazón entendido para poder entender tu palabra. Continuamente tu palabra nos hablas: misericordia quiero y no sacrificios. Queremos representarte de una manera que podamos representarte bien, Señor. Dice que somos embajadores tuyos y nos has dado esta encomienda de poder reconciliar a las personas contigo, Dios. De poder cumplir esta gran comisión del cual tú nos mandas, oh Dios. Señor, te pedimos la relación entre nosotros, oh Dios, para que podamos amarnos, para que podamos respetarnos, para que podamos cuidarnos, para que podamos apoyarnos los unos a los otros. Que si hay enojo, si hay cualquier cosa que haya en nosotros, oh Dios, te pedimos, Señor, de poder hacer esto, de poder ponerlo delante de ti, de poder perdonar, así como tú nos perdonas a nosotros. De poder tener misericordia, así como también tú tienes misericordia de nosotros. De poder también tener compasión, así como tú has tenido compasión de nosotros, oh Dios. Y poder estar en la armonía, en el amor que solamente tú puedes dar, oh Dios. Un amor que hemos recibido y que te agradecemos, oh Dios. Danos de ese amor para poder dar, papá. Así como aprendíamos también el miércoles pasado, Señor, de no mirar la paja del ojo ajeno, sino de
de poder vernos nosotros mismos, papá, de poder examinarnos nosotros mismos, oh Dios. Danos esa capacidad por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios. Todo te lo pedimos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Amén y amén. Mis hermanos, les deseamos que tengan una hermosa semana, que sigamos nutriéndonos de la palabra de Dios, estando en contacto, y que el amor sea lo que realmente nos caracterice. Dice que el amor cubre multitudes de faltas. ¿Faltas hay? Sí que las hay, pero el amor las cubre. Que Dios los bendiga y ahí estamos en contacto. Amén. Amén.